Buenas tardes a todo el mundo. Muy buenas tardes a todos. Esperemos que se encuentren bien en esta tarde de domingo. El tiempo está todo perfecto para que podamos continuar con nuestra lectura de la Fenomenología. fenomenología del espíritu de Hegel. Así que esperamos, les damos la bienvenida y esperamos que sea de su disfrute como lo ha sido. Esperamos hasta ahora. Eso mismo. Así que nada, ahora vamos a continuar con el capítulo 17, 18 y 19, párrafos 18. 18, 19 y 20. Sí. Y comencemos entonces. Antes de eso, ¿te acordáis un poco de qué iba el 17? Sí. Es decir, el 17 fue de los más complejos yo creo que hemos tenido hasta Ujú, ahora. sí. De modo de resumen, en el capítulo anterior Hegel hablaba de que esta idea de universalidad como tal, donde solamente es simple, en donde A es igual a A, ¿Mm? así decirlo, se presenta con una especie de artificialidad, porque es inerte e inmóvil y no le hace justicia a toda la riqueza y la abundancia de la diversidad que es propia de la realidad. Y eso es lo que criticaba Hegel en el 17, 16, 17 y en el 17 mostraba como un poco lo que él planteaba. Claro, Que se conecta ahora con la 18 para que le sí, demos... exactamente. Ahora en el 18, 19 y 20, los conceptos ya empiezan a ir un poco más, ¿cómo decirlo?, más derechamente mencionados, incluso. Así que nada, comencemos con la lectura del párrafo 18. La sustancia viva es, además, el ser que es en verdad sujeto, o, lo que tanto vale, que es en verdad real, pero solo en cuanto es el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma. Es, en cuanto sujeto, la pura y simple negatividad, y es, cabalmente por ello, el desdoblamiento de lo simple o la duplicación que contrapone, que es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de su contraposición. Lo verdadero es solamente esta igualdad de que se restaura o la reflexión en el ser otro en sí mismo, y no en una unidad originaria en cuanto tal, o una unidad inmediata en cuanto tal. Es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término y como su fin, y que solo es real por medio de su desarrollo y de su fin. Fin del párrafo 18. Es un párrafo bastante corto, pero No, complejo al mismo tiempo. sí tiene harto concepto dentro de él. Entonces, partamos de la base de lo que decía Daniel recién, del A igual a A y que en esa como suerte de homogeneidad todo es como lo mismo, pero que en verdad no lo es así porque en la realidad es muy diversa y rica. Eh, Está esta noción de que la verdad no es ni una unidad originaria ni simple, pero no porque no sea una unidad, un continuo, sino porque debemos replantearnos qué implica que sea una unidad. Hegel dice que la verdad de la sustancia es que también es sujeto, puesto que su posicionamiento en esta triada tesis, antítesis, síntesis, en este caso la tesis, se propone a sí misma en la realidad. La forma de plantearse como real es a través de su autoposicionamiento como tal, así como el de proponer la otredad, lo diferente a, de sí misma, para poder ser comprendida como la cosa propiamente tal. Esta, según Hegel, es la única forma de tener un dinamismo, una actividad racional, y que son estas características las que se obtienen a través de la mediación siendo interpretable en múltiples formas, y la sustancia es, en respecto al sujeto, pura y simple negatividad. Se diferencia y se reconoce la otredad entre ambas ideas. Entonces aquí es importante de nuevo recordar esta noción de sustancia versus sujeto. Sustancia siendo esta cosa como aristotélica de las formas, de que existe la idealidad en las cosas y La verdad en sí mismo no es perfecta. exactamente. Y el sujeto que seríamos seres de este mundo, el mundo terrenal. Que nos estamos constantemente poniendo frente a la realidad. Exacto. Sí. Para hablar como de esta idea, sobre todo Gregorio hace esta salvedad de que en el fondo cuando hablamos de estas ideas que son como unidad, absoluto, la verdad, Ujú. que a simple vista parecen simples de entenderlas porque son conceptos, entre comillas, utilizados diariamente, que los tenemos bien utilizados,
claro, pero al momento en que nos sentamos a pensar sobre ello o a reflexionar sobre qué es lo que tratan de decir o qué es lo que en sí esconde ese concepto, son más dificultosas o son más, nos damos cuenta que son mucho más complejas de lo que pensamos. claro, Y en este sentido, a mí me ayudó mucho esta idea como gráfica que pone Gregorio en la pizarra de cómo hace el proceso dialéctico de estos tres movimientos, sí, de tesis, antítesis y síntesis final. claro, Y a mí eso, de alguna manera, me hace ver que estos conceptos que conocemos en la realidad, o la manera en que conocemos la realidad hasta ahora, de una u otra forma es el resultado de ese proceso. Estamos constantemente viendo resultados. claro. No vemos necesariamente todo el proceso porque es muy complejo. Y Ujú. es solo cuando nos acercamos a estas ideas de verdad que vemos que detrás de este concepto que puede parecer muy simple, hay un proceso de desarrollo del que en algún momento se sacó, que es de parte del devenir histórico. Hay un delta de conocimiento, hay que alguien lo generó, y vemos esta cara Ujú. ahora que es la verdad como concepto, y vemos al mismo tiempo que esa verdad no ha sido siempre la misma históricamente. Lo que nosotros entendemos como verdad es distinto a lo que han entendido los griegos en su tiempo, y así sucesivamente. Porque Sí, es un po. concepto que va en movimiento con el cambio mismo de la historia. Y no es solo, para ponerlo como ejemplo de otros términos también, ¿Mm? el, como esta noción de que solo vemos la parte externa o lo más evidente, el resultado de un ¿Mm? proceso. Si lo queremos colocar en términos más quizás de la psicología incluso, ¿Mm? es la misma noción de que las personas tenemos esta faceta ¿Mm? social en la que nos desenvolvemos con las otras personas de una forma determinada. Sin ¿Mm? embargo, para haber llegado a tener esa forma determinada, hubo un proceso de crecimiento Sí. atrás, ¿Mm? de traumas, historia, pasarlo bien. ¿Mm? Entonces, no solamente aplica para la verdad histórica o la verdad propiamente tal, sino que tiene ramificaciones a otros campos, por así decirlo. Sí, yo lo veo como que aplica tanto a lo micro como a lo macro, Mm, en ese sentido. Porque uno se puede posicionar uno mismo en la idea de, bueno, soy lo que soy ahora, porque soy la construcción histórica que ha sido de mi devenir, y que está totalmente, condicionada al mismo tiempo por el devenir histórico. Que yo totalmente. sea, que podamos hablar de dialéctica, que podamos hoy día utilizar este aparato para generar esta conversación, Ujú. es parte del mismo proceso de desarrollo que hemos llegado hasta este momento. Sí. Y más importante aún es que podemos cambiar lo que viene para la historia y para Completamente, nosotros mismos, evidentemente. completamente, completamente. Entonces, en este párrafo se reconoce esta diada de la sustancia sujeto, que dice que tendrá una tesis positiva, la idea, ¿no es cierto? Y al Sí. mismo tiempo la negación de la primera, la otredad. O sea, tenemos la sustancia sujeto que se reconoce la otredad el uno en el otro. Entre la tesis positiva y la negación existe la relación antitésica. Es importante recalcar que el sujeto, por así decirlo, o el resultado, que lo queremos ver de esa forma, el resultado, como decíamos, histórico o de quién uno es, qué sé yo, ya superó la antítesis, puesto que el sujeto existe por sí mismo. Y es solo la mismedad, por así decirlo, restaurativa, la síntesis, lo que le confiere lo que es la verdad en el fondo. La verdad, por tanto, no es simplemente un fenómeno complejo de analizar en sí mismo, Sí. sino que es complejo porque es una relación entre cada momento del proceso que describimos recién. O sea, lo que está tratando de decir es que si no, eh, uno existe como la síntesis de dos ideas anteriores. Sí. Y el solo hecho de existir es prueba de que hubo estos dos Algo procesos antes. anteriores existieron. Sí. Exacto, exacto. Algo antes. Sí. Y claro, me gusta esa idea de que decía que en el fondo la verdad es compleja, no solo ¿Mm? porque sea como algo compuesto por muchas partes simples, en su organización es compleja, sino que es en sí mismo el entramado de resoluciones a través de las cuales se desarrolla ¿Mm? el proceso complejo. Sí, bueno. Y en este, ¿Eh? me recuerda esta idea del movimiento en el fondo, que como hablaba Hegel, de que en el fondo la verdad está en constante desarrollo y que por lo Claro. tanto con lo que abarcamos de la realidad, cuando el pasado, por ejemplo, no es suficientemente científico, tomamos aquello que nos sirve y lo otro se supera o se sublima, ¿cierto? Sí,
Y me recuerda esta idea de que el poner el movimiento en el fondo es como la idea que habla Heráclito. Me recuerda mucho esta noción, porque aquí hablamos de una parte que es ser y no ser, entre comillas, dentro del sujeto, dentro de la unidad. Hay una parte que es la tesis, y una parte que es la negación de esta, que es todo lo demás, o todo lo que no debería ser eso. Claro, sí, sí. Y Heráclito en el fondo lo que planteaba con esta idea de que el arjé del fuego, de que ningún hombre puede cruzar dos veces el mismo río, ¿Mm? es que en alguna forma existe, él plantea esta idea de ser y no ser al mismo tiempo. Somos, y yo no soy Claro, lo mismo que soy en la mañana, lo que soy en la tarde, porque he cambiado. En términos exacto. biológicos, mis células han cambiado, un río, toda su agua corrió y no es el mismo río que pasamos. Ujú. Y Parménides después fue el que dijo, bueno, para refutar esta idea, dijo que no tenía lógica y por lo tanto la unidad única de ser no tiene división. Y en este Ujú. sentido, lo que hace Hegel, o me recuerda, es que toma esta idea y él le pone este movimiento nuevamente científico y le trata de dar retoma ese proceso de movimiento. Mm. Sí, sí, genial. Genial. No lo había pensado tan por ese lado, al menos. Bueno, Lo que sí, Hegel después continúa mencionando que el conocimiento del espíritu es el más concreto de los conocimientos. El conócete a ti mismo, bajo esta mirada, no vendría a ser solo el autoconocimiento, como popularmente conocido, que es el basado en los caracteres, los caracteres, las facultades, las inclinaciones, las debilidades del individuo, etc., sino que significaría, por el contrario, el conocimiento de la verdad misma del hombre, la verdad en sí y por sí, de la esencia misma en cuanto al espíritu. Entonces, continúan diciendo que nosotros como parte, sujeto y sustancia, nosotros como parte, sujeto y sustancia, somos actualmente parte del todo, de la realidad, esto que se encuentra en movimiento y que ha devenido hasta este instante preciso en el que estamos hablando. Y por lo tanto, aquello que conocemos, lo que logramos aprender en nuestra vida, está facultado por la mediación histórica que nos precede. Por ejemplo, y es lo que decíamos recién, pues, que el hecho de que podamos hablar de dialéctica a través del computador y ustedes a través de la plataforma que estén usando, son condiciones adquiridas por el devenir mismo. sí. Eso. Esto, sí, pues esto es lo que habíamos comentado recién, ¿no? Sí. Y el ejemplo que ponía, esto lo escribiste tú, ¿no? Sí. Que ponía Daniel, por lo menos en el, donde hacemos nuestras anotaciones, es que para que Hegel pudiera escribir la fenomenología, él mismo, si lo ponemos como un punto de inflexión, existió como resultado de una acumulación cualitativa de conocimiento y conceptos que le permitieron desarrollarse en algún periodo determinado de la historia, por final. Sí. Pero esos son los conceptos que hemos tocado el capítulo 18, el párrafo 18. Sí. Sí. Ya después, continuando con el 19, dice así. La vida de Dios y el conocimiento divino pueden, pues, expresarse tal vez como un juego del amor consigo mismo. Y esta idea desciende al plano de lo edificante e incluso de lo insulso, si faltan en ella la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo. En sí, aquella vida es, indudablemente, la igualdad no empañada y la unidad consigo mismo que no se ve seriamente impulsada hacia un ser otro y la enajenación ni tampoco hacia la superación de él. Pero este en sí es la universalidad abstracta, en la que se prescinde de su naturaleza de ser para sí y con ello del automovimiento de la forma en general. Precisamente por expresarse la forma como igual a la esencia, constituye una equivocación creer que el conocimiento puede contenerse con él en sí o la esencia y prescindir de la forma, que el principio absoluto o la intuición absoluta hacen que resulten superfluos la ejecución de aquel o el desarrollo de él. Cabalmente, porque la forma es tan esencial para la esencia como ésta lo es para sí misma. No se la puede concebir y expresar simplemente como esencia, es decir, como sustancia inmediata o como la pura autointuición de lo divino, sino también y en la misma medida en cuanto a la forma y en toda la riqueza de la forma desarrollada. Es así y solamente así como se la concibe y expresa en cuanto a algo real.
Fin del párrafo 19. Este está un poco más complejo de lectura, al menos. Pero vamos a poco. La parte haciendo esta mención a Dios y a la vida y a la cosa divina, hay que entender que la vida de Dios y la cognición divina se pueden entender como un ejercicio de amor consigo mismo, una suerte de amor al cuadrado, como en notación matemática, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué se vuelve tan importante la negatividad para que este proceso tenga sentido y sabiduría? Hegel habla sobre la cosa misma como una cosa estática, como ausente, que carece de lo negativo. Pero lo verdaderamente necesario para entender la cosa es la conexión con lo otro, lo que la aliena, lo que la niega en el fondo. Se debe buscar esta conexión, la reflexión sobre uno mismo y la separación o división de la sustancia, sustancia-sujeto que uno es. Y solo al superar esta sublimación se puede integrar la noción del uno mismo. Y de nuevo, lo encuentro como súper... me vuelvo como al ejemplo en términos de psicología. No es que simplemente yo sea algo, el sujeto A, Sí. sino que también soy todo lo no A. Sí, po. O sea, perdón, soy lo A y no soy lo no A. Claro. Entonces está definido por ambos lados, por así decirlo. Sí. En el fondo contiene la negación de todo lo demás, Ah, exacto. para separarme de todo el resto. Sí. Y tengo entendido que la negación, todo este concepto de la negación y lo negativo es como bien revisitado durante todo el libro, o uno de los conceptos que más pesa en Hegel, así que vale la pena quedarse con una buena idea de lo que es lo que es. Sí. Y aquí mismo el Gregorio habla sobre esta idea de la noción de Dios, o tal vez paraíso, que se podría decir según la tradición judío-cristiana, donde solo esa afirmación, que ¿Mm? entre comillas solo es por sí misma, es redundante, porque es todo bueno, todo perfecto, no hay cambio, es constantemente lo mismo, Ujú. y pasa a ser redundante. Y lo plantea que deja lo otro, la enajenación, aquello distinto como un separado, como que no es importante. Claro. Pero en el fondo dice que solo su existencia, de que esté ahí, no ¿Eh? hace decir que algo le falta a esta realidad absoluta donde A igual a A, porque la sola enumeración de decir, bueno, dónde está el sufrimiento, etcétera, lo otro, es dejarlo de lado. La sublimación, la otredad, ¿Mm? es parte del proceso necesario, de alguna forma, para poder llegar a lo que tú decías, que es la resolución o la sublimación de un proceso. Sí. Ser capaz de autorreflexionar en torno a aquello. Yo lo planteo en este sentido, como una obra, por ejemplo, quiero escribir, pintar una pintura o hacer una obra. Claro. Entonces yo tengo una idea de lo que quiere ser eso, o tengo una idea de lo que yo quiero hacer a futuro, Sin duda. que no es todavía, y está en contradicción con lo que yo soy hoy día, que puedo tener defectos, etcétera, etcétera, que es la realidad ¿Mm? misma de la forma que tengo hoy en día, y es solo a través de la relación de este juego, de estas dos instancias, de lo que pienso que quiero ser o puedo ser, y lo que soy, lo que ¿Sí? me permite generar un proceso a través del cual puedo llegar a tener este punto de mediación o sublimación, que es un punto que es ¿Sí? capaz de conectar estos dos puntos separados. Sí, sí. ¿Sabía que me recuerda mucho esto? ¿Eh? Y qué bueno que mencionaste lo de crear una obra, ya sea una Lo que sea. pintura o una sinfonía o lo que venga a ser. Es que en la película Yo Robot, esa de Will ¿Ya? Smith y ¿Sí? de estos androides que venían como a ayudarnos a hacer la vida, Sony, que era ¿Sí? el distinto, ¿Sí? hay una escena donde Will Smith le dice a Sony, porque los odiaban en un principio a los robots, como, ¿acaso tú puedes crear una sinfonía? Creo que era. Ujú. Y Sony ¿Sí? le respondía, ¿acaso tú puedes? Y yo creo que esa es la diferencia fundamental con una obra que es creada por una máquina. La máquina no sufre esa negatividad, esa falta de lo otro. La máquina Sí, sí. simplemente ejecuta. Ejecuta, sí. Y si bien puede hacer una obra, que en este caso la sinfonía, que en términos técnicos puede ser más perfecta que cualquier cosa que pueda concebir un humano, Sí. carece
del proceso de de la alienación del otro. Sí, po. Y eso es lo que hace que la existencia humana sea en sí misma, Sí, po. que es lo que la hace distinto de una eventual inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, po. Y esto al mismo tiempo lo pensaba también como con esta idea de que vemos en el fondo el resultado de las cosas. Por ejemplo, cuando vamos a un museo lo que vemos es la pintura final, pues vemos el Sí, resultado pues. de todo el proceso. Y si bien nos llama algo que puede estar ahí, nos puede estar diciendo algo aquí a través de lo que sea, los colores, la paleta, etcétera, Ujú. lo que vemos es el resultado. Y si quisiéramos ver, por así decirlo, el proceso, tendríamos que haber visto a la persona pintando el cuadro día a día, Exacto. y deberíamos conocer a la persona todo el día para entender qué es lo que está sublimando, cuál es el proceso a través del cual está sacando Exacto. algo de su ser, ¿cachai? De su esencia. Sí, pues. Y siguiendo el tema ese de la creación de una pintura, por ejemplo, Ujú. eh, lo que hace distinto a una pintura que eventualmente creada por una máquina y quien Ujú. lo hace un humano, es que con la condición de que tú sabes que una la hizo el humano y la otra la máquina, con la del humano, como tú tienes la síntesis, el resultado, tú puedes intuir que algo le pasó, Sí, po. sea lo que haya sido, Sí, po. que lo condujo a crear tal cosa. Sí, po. En cambio, si tú sabes que lo hizo una máquina, tú también sabes que no existe un motivo ulterior. Nunca hubo una sublimación de los sentimientos de esa máquina, así como las conocemos actualmente, no. Sí, po. Y es interesante, Entonces, es genial. interesante esta idea de la sublimación, porque no lo hemos tocado, sí lo hemos tocado relativamente en otros temas, pero una de las críticas que Marx le hace al capitalismo es justamente eso, que aliena la capacidad del sujeto a través de su ¿Mm? producción artesanal de un X, lo que sea un artesano que produce una silla, ¿Sí? está produciéndose a sí mismo a través de esa silla, po. Y el Sí, problema de la cadena de ensamblaje lo que hace es que el trabajo que hace cada persona no llega a ser lo suficientemente enriquecedor para que la persona se desarrolle y se explaye en ese proceso y refleje su vida en el trabajo. sí. Es como, para ejemplificarlo más, porque es una idea que siempre me gustó mucho en Marx, es como, eh, ya, bien rápido, la idea del capitalismo es aumentar la producción, reducir ser lo más eficiente posible, lo más eficaz en el proceso y, en términos simples, ganar la plata. No, Entonces, la producción artesanal, como lo era en una protoaldea de nuestros antepasados, era que aquel que hacía flechas era el maestro flechero. no, Entonces, él se, vertida. se vertía sobre su trabajo. No, Su trabajo, su cosa manual, era la sublimación de todo su ser en una manualidad. no. El En problema de una manera que tenía sentido, pues ya fuera para cazar alguna weá, tenía sentido Exacto, dentro de su vida misma. exacto. En cambio, si nosotros queremos llevar al máximo ese punto a aumentar la eficacia en un sistema capitalista, la máquina perfecta sería una corredera, ¿no es cierto? Con una correa donde pasan los objetos, y tú apretas un botón y se hace el cuerpo de la flecha, apretas el otro botón, se queda la punta de la flecha, otro botón y la pegas. Entonces reduces el trabajo del hombre a ese presionar ese botón que hace la cosa, ¿no? Y no puede haber sublimación en esa actividad, porque es demasiado mecánica, atenta para lo que fue hecho nuestro cerebro. Impide, impide esa capacidad de vertir, pues. El proceso es tan repetitivo, mecánico y monótono que es Mm, imposible encontrar sublimación de lo que sea a través sí, po. de esa tarea. Oh, qué genialidad. No lo había pensado para Bueno, nada. Pero antes de que nos bueno, vayamos más por las volviendo ramas, al tema, volviendo de la tangencial que nos fuimos. exacto, eh, la concepción de sí mismo, ¿no es cierto?, vendría a ser una universalidad abstracta, una suerte de inmediatez del conocimiento. Y el sujeto, la inmediatez para el conocimiento, como lo habíamos mencionado antes en otro capítulo. Al colocar y tomar una posición para sí mismo, se da cuenta de que no es aquello que pensaba. En alguna forma, es esta discrepancia entre lo que pensamos ser y lo que somos en la realidad, esta discrepancia o contradicción que nos permite ponernos en movimiento,
para encontrar una mediación y forma un punto común. Como lo que decía Daniel, como vendría a ser, por ejemplo, una obra que llega a un punto cúlmine de la sublimación. Y ya termina con lo último, mencionando que normalmente la esencia de algo es aquello que lo hace ser ese algo propiamente tal. Es común ver esas características como algo estático y aprehensible y poder hacer una definición a partir de ello. Sin embargo, Hegel critica esta noción diciendo que existe un movimiento en la definición de las cosas, un proceso, que es básicamente la pregunta: ¿qué es lo esencial para la esencia? Para Hegel, el hecho de que posea una dinámica, una capacidad de desarrollo, es lo esencial para la esencia. Si nos ponemos en otro caso, si la forma es la esencia, entonces será un error suponer que esa cognición, ese pensamiento, pueda satisfacer por sí misma, a la esencia. El principio absoluto hace que el proceso de descubrir lo esencial de lo esencial parte del proceso mismo. La cognición divina entonces incorporará un proceso con forma de ciclón, como una Una espiral, espiral. Claro. en donde se agregan o eliminan cosas, siendo esto el proceso dialéctico. Solo al pensar en términos de las riquezas de las formas, de lo estimulante que puede ser cognitivamente, se puede entender y expresar el absoluto en sí. A mí me recuerda esto que también estaba en capítulos anteriores, de que en el fondo decía que el espíritu solo alcanza su forma, su mayor extensión, en la medida en que se expresa. Porque solo a través de que deja forma, o que tiene una forma dada en un momento específico de la historia, que a posterior puede repensarse, reflexionar y transformarse nuevamente, y continuar el ciclo de desenvolvimiento, de perfeccionamiento, como uno lo quiera llamar, de este desarrollo de lo que es la verdad, por así decirlo. Sí, pero totalmente. Y yo creo que eso, después de este largo párrafo 19 con una tangencial impresionante, Sí, estuvo largo. podemos darle caída al 20, Sí. que se lee así: lo verdadero es el todo, pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. De lo absoluto hay que decir que es esencialmente resultado, que solo el final es lo que es en verdad, y en ello precisamente estriba su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo. Aunque parezca contradictorio el afirmar que lo absoluto debe concebirse esencialmente como resultado, basta pararse a reflexionar un poco para descartar esta apariencia de contradicción. El comienzo, el principio o lo absoluto, tal como se lo enuncia primeramente y de un modo inmediato, es solamente lo universal. Del mismo modo que cuando digo todos los animales, no puedo pretender que este enunciado represente la zoología. Resulta fácil comprender que los términos de lo divino, lo absoluto, lo eterno, etc., no expresan lo que en ellos se contiene, y que palabras como estas solo expresan realmente la intuición como lo inmediato. Lo que es algo más que una palabra así, y marca, aunque sea solo el tránsito hacia una proposición, contiene ya un devenir, otro que se necesita ser reabsorbido. Es ya una mediación. Pero es precisamente esta la que inspira un santo horror, como si se renunciara al conocimiento absoluto por el hecho de ver en ella algo que no es absoluto ni es en lo absoluto. Fin del párrafo 20. Entonces, este es un párrafo que viene como un poco a cerrar los conceptos de los anteriores. Entonces, entendámoslo de la mejor manera posible y que creemos que es por acá. Dice que la verdad es el todo, pero ¿cómo es la verdad el todo? ¿Cómo viene la verdad a convertirse en la totalidad? Acá se cuestiona la esencia consumiéndose, o otros verbos que podemos usar es desplegándose o perfeccionándose a sí misma a través del desarrollo. El todo se consuma, se despliega, se perfecciona a través de este proceso complejo que transcurre a lo largo de toda la historia humana. La verdad es el todo, en cada una de sus partes, en todo el proceso de revelación y desenvolvimiento de la misma.
Sí. En bueno, yo recomiendo alto ver el video de Gregorio, Por favor. porque a mí me ayudó personalmente mucho el tema de verlo como gráficamente. Aquí no tenemos pizarro ni nada, y de verdad se hace una idea del proceso en el sentido de tener como una noción física, igual ayuda mentalmente por lo menos. Equipos de cogniciones que les Sí, ayuda. sí, Así que si tienen más habilidades visuales, recomendado siempre, totalmente sí, verlo. Y si no, escúchenlo, y eso ya basta. sí. Entonces, de lo anterior se desprende que las palabras no necesariamente expresan aquello que contienen, sino que deben desplegarse en dichos contenidos, puesto que la mayoría de los casos, dichas palabras no expresan los contenidos de manera fiel, debiendo ser desarrollados. ¿A qué se refiere con esto? Es la idea de la lucha con los tentáculos, o de desenredar la maraña que hemos hablado en capítulos anteriores. Para ser desarrollados estos contenidos debe existir una actitud activa en torno a ellos. Y yo creo que el mejor ejemplo es lo que él menciona justamente en el párrafo. Cuando yo digo zoología, no puedo, bajo ningún concepto, abarcar nada de lo que es la zoología. El conocimiento de todas sus partes. Sí. Exacto. Simplemente como que le pongo una etiqueta, pero para poder, le pongo una etiqueta, que quiere decir las palabras no necesariamente expresan lo que contienen, sino que deben ser desplegadas, deben ser ampliadas. Es como si pudiéramos Hacer pensarlo un así, zoom. ¿sí? O una manera como, es como tener un archivador lleno de carpetas, y hay una carpeta que se llama metodología. No. Y hay que abrir esa carpeta y ver qué es lo que se despliega una vez ahí adentro. Entonces, de momento que empezamos a decir algo como el absoluto, nos debemos preguntar qué significa en este caso la parte del se desarrolla, entre comillas. La unión del sujeto, el absoluto y el predicado se desarrolla, ya le condiciona, perdón, a dar una noción de cómo éste se comporta. De momento que el predicado media al sujeto se está transformando en el sujeto mismo, su otra edad. La mediación entonces es integral a la realidad del absoluto y su proceso de desarrollo. Sí. Está pasando la ambulancia por aquí. No importa, no importa. Sí, en esta parte hablaba también de esta como idea de que, claro, uno podría decir el absoluto contiene el desarrollo, como que si uno entendiera de verdad la palabra Dios o esas cosas, ¿Mm? pero hablaba, no me acuerdo quién, Aquino, que dijo Sí, eso, de creo que que si sí. uno conociera la palabra Dios completamente, todo lo demás Sería, sería irrelevante porque, claro, pero en el sería fondo lo que redundar plantea aquí es el que no, tema. pues, sí, pues. Pero lo que le plantea en el fondo es que el desarrollo en sí mismo altera a este absoluto. Este absoluto no es siempre el mismo porque su desarrollo ¿Mm? constantemente lo está resolucionando, reformando, transformando en una nueva forma, en una nueva manera de la acomodación de todas sus partes. Sí. Como esta cosa de que el sujeto, perdón, el predicado ya media al sujeto, ¿Mm? es, hay un video muy bueno, ¿Ya? no, pero ¿te acordás del video que hicimos del panteísmo? ¿Ya, ya, ya? Sí, No sé si fue en ese, pero en el que se hablaba del principio de incertidumbre de Heisenberg, ya en ese creo que. que es lo mismo, creo, es parecido, que yo no puedo pretender saber cómo es, en este caso, el absoluto como cosa encapsulada y perfecta, si es que yo no le pego con algo, si no le pego con un predicado para entender dónde está. Pero el solo hecho de intentar, Actual. claro, el solo hecho de querer determinar cuál fuera su posición o su definición, ya lo alteró. Sí, Y eso es la mediación un poco que se refiere acá. sí. La ¿Y qué mediación es entonces es fundamental para la comprensión del mismo. y que es el proceso a través del cual, ya sea que nos expliquemos a nosotros mismos o a otra persona, ya sea el solo hecho de ponerlo en palabras o ponerlo de alguna manera, de darle forma, es parte de ese proceso de que, aunque esté equivocado,
en algún momento nos va a decir, bueno, por aquí no es el camino y es otro, pero es la expresión de eso, el proceso importante que permite mantener el movimiento. Sí, totalmente. Y esos son los conceptos más o menos que tocan estos tres párrafos, ¿no? Sí, esos son los Eh, capítulos 18, 19 y 20. 18, 19, 20. Sí, Yo creo que estoy bien conforme con lo de hoy. sí, a mí me gustaron harto estos capítulos, los encontré súper interesantes. Están súper buenos, súper... Todavía eh, seguimos en el prefacio, pero vamos para allá. eso es cierto, seguimos en el prefacio. Pero esperamos que para ustedes haya sido tan disfrutable como lo ha sido para nosotros. Este y todos los que han venido y los que vendrán. Y, y nada, invitarlos a los comentarios, como siempre. Sí, pues. Y Aquí el colocamos miércoles nos estaremos viendo de nuevo. el... con Nietzsche, ¿cierto? Sí, Y sí, sabemos que no hemos hecho mucho en respecto de el video como temático, sí. Hemos pero estado. también es cierto, y aquí full disclosure, ¿Eh? que por lo menos la recepción que hemos tenido de los videos ha sido bastante más positiva con esto de Hegel o de Nietzsche, Sí, pero sí, yo creo que igual deberíamos hacer algo quizás no tan del libro. sí, a mí también creo que es tiempo. Sí, así que nada, pues invitarlos al miércoles, como decía Daniel, al próximo domingo a esto y a un día sorpresa que vendrá el otro. Eso mismo. Pero por hoy yo creo que estamos listos, ¿no? Así Hasta aquí lo dejamos que por el día. nos despedimos por hoy y Y que que estén estén muy muy bien. bien. Chao. Chaito.